Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y es allí. Le sugiero pues que tenga su Biblia abierta o en su celular. Si lo tiene, en su celular, póngalo en modalidad de silencio, es más práctico, ¿verdad? Entre una llamada, no le va a interrumpir allí. Así que hemos venido tratando esta serie de andar en el Espíritu ya desde hace varias semanas y hemos hablado de diferentes temas. Y el tema de hoy es rescatados, ¿verdad? Rescatados. ¿Rescatados de qué? Puede ser una pregunta que está implícita en el texto. Pero también hay otra pregunta implícita en el texto que el apóstol Pablo nos las contesta en estos 10 versículos. ¿Para qué? ¿Rescatados de qué? ¿Rescatados para qué? Ahí está la respuesta en esos textos. Si usted es un lector diligente, la va a encontrar allí, que Dios no se queda con nada. Lo que Él nos quiere decir, Él nos lo dice abiertamente allí. Y ahí está en el texto de hoy. En el capítulo anterior, que es el capítulo 1 de la carta a los Efesios, Pablo expone a los hermanos de Éfesos nuestra posición, ¿verdad? Nuestras posesiones que Cristo nos otorga una vez que venimos a Cristo. ¿Qué es lo que hace Dios cuando una persona se entrega a Él completamente? Bueno, lo posiciona delante de Dios de una manera que Pablo lo delinea aquí, en el versículo 3, por ejemplo, del capítulo 1, dice allí Pablo que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el versículo 4, allí en Cristo dice que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Versículo 5 dice que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, pero no por cualquiera, sino por medio de el Señor Jesucristo. También dice el versículo 6 al medio, dice que hemos sido aceptos en el amado. Dios nos ha aceptado allí en Cristo. En el versículo 7 al medio también dice que hemos sido redimidos por su sangre. La palabra redimido es comprado, ¿cierto? A precio de sangre. Dios nos compró por medio del sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Nos compró con su sangre para el perdón de pecados. En el versículo 11 todavía, esto es en el capítulo 1. Y se lo estoy leyendo o se lo estoy diciendo para que vea lo que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso allá, las posiciones que tiene el creyente en Cristo. Allí dice que tenemos herencia conforme al propósito del que hace todas las cosas. Versículo 13, a la parte del final ahí del versículo 13, dice que también hemos sido sellados allí con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa que Cristo había hablado en el Evangelio según San Juan capítulo 17 en adelante, y que había reafirmado también en Hechos capítulo 1 cuando asciende. Así que todas estas cosas el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: esto ha sido otorgado, esto ha sido dado ya a vosotros cuando reciben al Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 2, que es el cual nosotros vamos a hablar hoy, aquí Pablo comparte otra verdad adicional a esta que ya compartió en el capítulo 1 allí. Y habla de nuestra posición espiritual en Cristo. De nuestra posición. Y Pablo hace un contraste de la posición espiritual que teníamos antes cuando nacimos y en la manera en que hemos nacido, el contexto que hemos nacido en el mundo sin Cristo. O sea, Pablo hace ese contraste en la manera en que su mamá y mi mamá nos trajo a este mundo y que por naturaleza heredamos el pecado porque nadie nos los enseñó, ¿cierto? Todos lo aprendimos solito porque viene en tu naturaleza y mi naturaleza, ¿cierto? Así que ese es el contraste que Pablo hace entre esa vieja naturaleza, pero la nueva naturaleza que Cristo nos da, la posibilidad de esto allí. Así que
de esto es que yo quiero hablarles a ustedes en este día, ¿verdad? Porque nuestro tema de este año es andar en el Espíritu. Y si nosotros vamos a andar en el Espíritu, tenemos que dejar que la vida espiritual controle nuestra vida carnal. Que la vida espiritual esté por encima de la terrenal. Aún esto no quiere decir que no vamos a comer, que no vamos a vestir, que no vamos a salir, que no vamos a trabajar, que no vamos a echar para adelante el negocio. No, 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 eso no quiere decir nada de eso. ¿Verdad? Estamos aquí para echar para adelante, ¿sí o no? Venimos con un sueño, venimos con deseos de hacer cosas que tal vez en nuestros países no nos las permitieron, no pudimos, no nos dieron la oportunidad o simplemente nos los quitaron allí. ¿Verdad? Entonces todos estamos en eso. Así que el hecho de que salgamos para adelante, que tengamos anhelos, sueños, aspiraciones, no contrarresta la vida espiritual. Lo que quiere decir es el orden de las prioridades. ¿Verdad? El orden de las prioridades. Entonces, nosotros queremos realmente este año, como hemos venido diciendo, enfatizar la vida espiritual por encima. ¿Por qué, hermano? Porque hemos notado desde hace ya muchísimos años, eso no es de ahora, de muchísimos años, pero que con el pasar de los años, la guerra, el énfasis, el empuje del mundo se duplica y es un bombardeo constante sobre el materialismo excesivo que nos está. Es una campaña brutal, espectacular por medio de las redes sociales, por medio de la televisión, por medio de Hollywood, por medio del deporte, por donde usted lo vea, ¿verdad? Está allí empujándonos constantemente por la ventana de los ojos para que corrompa el corazón y usted crea que usted y yo necesitamos todo eso para ser felices. Y no es cierto, porque cuando usted lo tiene y dice, bueno, ¿y ahora? ¿Todavía no soy feliz? ¿Todavía hay algo que me falta? Entonces era mentira lo que me estaban diciendo. Lo que querían era el dinero y que yo sea un esclavo de esas cosas. Entonces, por eso es que este año estamos tratando de, sin dejar de prestar atención a estas cosas normales de la vida, que nosotros andemos en el Espíritu, que le demos prioridad a la vida en el Espíritu. Porque si usted y yo andamos en el Espíritu, pues vamos a tener esa intimidad con Dios, vamos a tener esa cercanía con el Señor y Él nos va a dar discernimiento. Él va a iluminar tu mente, tu corazón, sobre aquellas cosas que de verdad usted y yo necesitamos, sobre aquellas cosas que de verdad nos van a traer felicidad, que nos van a traer gozo, que no nos van a quitar la paz, que no nos van a quitar el sueño. Y cuando le demos prioridad a eso, ¿verdad? Entonces, como dice el Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente y después, ¿qué? Todas las demás cosas, todo lo demás. Esa palabra, todo lo demás, implica todo lo demás que uno vino aquí a querer hacer, que esté dentro de sus propósitos y sus planes para nosotros. Qué maravilloso el poder conformarnos nosotros, ajustarnos, alinearlo con la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí o no? Viviríamos felices, hermanos. Viviríamos plenos. Realmente. Y eso es lo que, hermanos, trata de hacer esta serie de andar en el Espíritu. Porque déjame decirle, yo soy el primero. No, yo no estoy hablando para usted en este caso. Yo soy el primero que con un tantito así me puedo desviar. Yo me puedo desviar, hermano, porque, créame, yo vine igualito que usted a hacer lo mismo que usted. Y si el Señor no me hubiera cambiado los planes, ¿quién sabe dónde estuviera? Ve, entonces, cuando yo le estoy exhortando y animando en esto, a mantenernos enfocados en esto, es porque yo me lo aplico primero para mí. Porque aún también, estando en el ministerio, aún también se puede uno desviar. Así que entonces lo que yo le estoy practicando a usted, conversando en esta mañana, aplica para mí también. En la clase de arraigado, el miércoles yo se lo compartí a los hermanos que están en el grupo 1. No sé si no hubiera estado en el ministerio y fuese estuviese sentado en la banca sirviendo al Señor, como hubiese sido mi vida entonces. Porque uno tiene que ponerse a pensar eso también, digamos, en este lado mío.
¿Ve? Entonces, no piense en ningún momento que, no, porque es de aquí hacia allá. No, no, hermano, es para acá en primer lugar. Así que lo primero que yo le quiero compartir a usted en esta mañana es que hemos sido rescatados, sí, hemos sido rescatados para un propósito mayor. Para un propósito mayor, y yo te diría mejor todavía del que nosotros habíamos pensado. ¿Por qué? Porque sin Cristo nosotros funcionamos en el diario vivir, ¿sí o no? Las personas van a trabajar, las personas tienen su vida normal. Sin Cristo, van a la universidad, establecen un negocio, establecen una familia, ¿sí o no? Y usted los ve por ahí, pero fuera del propósito de Dios. Se puede funcionar fuera, sin Cristo, se puede funcionar, pero fuera del propósito de Dios. Y ¿al final qué? Cuando lleguen ya esos días donde peinamos canas o tal vez no peinemos canas y nos sentemos allá y digamos, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué le enseñé a mis hijos, a mis hijas? ¿Qué le modelé a mis nietos y a mis nietas? Y entonces allí pueda venir un pesar. Porque ahí es cuando uno reflexiona y dice, wow, invertí mi vida, invertí mi energía, invertí tal vez hasta mis recursos en algo que no va a trascender. Que en muchas ocasiones lo que va a dejar es problemas también. Fighting, peleas entre los hijos, por la herencia y por ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esto es una reflexión para no llegar a ello, hermano. Fuimos creados para algo mayor y mejor. Lo que sucede es que no lo veíamos. ¿Por qué no lo veíamos antes de estar en Cristo? Y este es el contraste que Pablo hace aquí. Dice Pablo, en primer lugar, en el versículo 1 que usted tiene delante allí, ¿por qué? Porque estábamos muertos. Se puede ir al trabajo muerto, sí. Se puede establecer una familia muerto. Dice, ¿cómo va a ser? Sí, claro. Porque esto no es la muerte que está hablando Pablo aquí, ahora la vamos a desempacar un poquito más. Pero por eso le estaba diciendo al principio, se puede funcionar sin Cristo, ir al college, a la universidad, establecer una familia, un negocio, viajar el mundo. Sí, todas esas cosas se puede, sin Cristo. Y muertos también se puede hacer todo eso. ¿De qué es lo que está hablando Pablo aquí? Versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que lo primero que Pablo les dice a los hermanos en Éfeso allí es que dice, todos estábamos muertos. No solamente vosotros los gentiles, porque Pablo está abordando a esta iglesia de mayoría gentil, que no tenía sangre hebrea. Dice, vosotros estaban muertos, pero si usted lee más adelante, en el versículo 3, Pablo también incluye a los judíos, a su descendencia, también allí. Y él dice, sino también nosotros estábamos muertos allí. Hermano y amigo que estás aquí hoy, déjame decirle que la Biblia nos habla a nosotros de 3 muertes. 3 muertes. Usted dice, no, yo solamente conozco una. Bueno, sí, es la más común. La muerte que vemos cuando vamos allí a despedir un familiar, un amigo, un vecino, ¿verdad? Esa es la más común. Pero la Biblia habla de 3 muertes. Primero habla de la muerte espiritual. Esa muerte que significa separación de Dios. En Edén, cuando nuestros primeros padres allí pecaron y desobedecieron la instrucción de Dios, se separaron de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor allí en el versículo 17 de Génesis 2?
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que estaba hablando Dios aquí cuando le dijo esta instrucción a Adán? El día que comas de este árbol, te vas a separar de mí. Vas a morir espiritualmente, porque yo soy el que te da vida. Porque la conexión conmigo es lo que te mantiene con esa vida espiritual. Llegó allí y la mujer tomó de aquel fruto, comió, no murió literal, pero sí murió espiritual. Dio a comer a su esposo, a su marido. Él vio que ella comió y que no había pasado absolutamente nada. Y él dijo, oh, esto, Dios aquí nos está escondiendo algo. O sea, Dios no ha sido totalmente honesto con nosotros. Dios no ha sido lo suficientemente sincero. Aquí hay gato encerrado. ¿Por qué? Porque Él dijo que el día que comiéramos de este árbol íbamos a morir. Y mira, mi esposa no ha muerto. ¿Pensando en qué? En la muerte de este cuerpo. Él comió también. Y dice que el momento en que él comió se dieron cuenta que ambos estaban desnudos. Ahí entró el bien y el mal. ¿Sí o no? Y salieron a esconderse de la presencia de Dios cuando vino al huerto a coserse allí, taparse. Y Dios hizo su investigación, que no la necesitaba hacer, pero era para que ellos confesaran lo que había pasado. Esa es la muerte espiritual, hermano. A partir de ahí, de ese momento, todos hemos heredado esa muerte espiritual en la vida. Eso es parte del nacimiento, separados de Dios. Ahora está la muerte física que viene como consecuencia de esta separación de Dios. En Génesis capítulo 5, vemos nosotros allí que dice, y fueron todos los días de Adán, el primer hombre, 930 años y murió. Y si usted lee el capítulo 5 de Génesis, se va a dar cuenta la cantidad de personas que Moisés va citando allí, de que vivieron tantos años y murió. Vivieron tantos años y murió. Y así sucesivamente. Dando a entender que ya la muerte física también entró como consecuencia de la separación espiritual. Pero hay una tercera muerte, hermano. Que de esta muerte no se habla mucho. Se habla de esta física que conocemos todos, que es inevitable y que la vemos. Y se habla de la espiritual también en algunos círculos, ¿cierto? Especialmente los círculos cristianos. O alguien que tenga un poquito de background. Pero la tercera muerte que tiene que ver con el círculo cristiano no se habla tanto. Y es la muerte eterna, llamada en la Biblia la segunda muerte. Porque ya la primera ocurrió. La segunda muerte. Dice allí la palabra de Dios en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El versículo 11. Capítulo 2 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bienaventurado, dice el versículo allí 6 del capítulo 20 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esta, dice la palabra, es la segunda muerte. Es la segunda muerte. Y es interesante, porque de esa segunda muerte no se predica tanto, pero ahí está. Ahí está la muerte. Y Pablo nos dice a nosotros que Él os dio vida cuando estabais muertos.
Él os dio vida cuando estabais muertos. La pregunta que cabe aquí es, ¿quién nos dio vida? ¿Quién nos dio vida? Ahí lo responde el apóstol Pablo. Dice allí los versículos 4 al 6 de Efesios 2, donde estamos en esta mañana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que Pablo está haciendo el contraste de la vida natural suya y mía antes de Cristo y la vida ahora espiritual que Cristo nos ha otorgado en estos versículos aquí, hermano. Antes estábamos muertos. Funcionábamos todos los días, pero muertos. Ahora dice, en Cristo estáis vivos y resucitados de una vez ya. Vivos y resucitados de una vez ya por el poder de Dios. Esa vida resucitada que el apóstol habla aquí y que nosotros en los grupos de los miércoles arraigados estamos enfatizando, no solamente nos ha resucitado, sino también que nos ha libertado. Nos ha resucitado y nos ha libertado. ¿Por qué nos ha libertado? Y eso es importante, hermano. Usted dice, no me cae el 20, no entiendo todavía de todo esto. Bueno, porque primero que nos ha dado vida, hemos pasado de muerte a vida. Nos ha resucitado de donde estábamos, pero seguimos viviendo en este mundo, ¿sí o no? Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, ¿se fueron? No, aquí estamos. El día en que Dios tocó tu vida y usted abrió su corazón para recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, Él no nos transportó de aquí físicamente, espiritualmente sí, pero físicamente no, aquí nos dejó. Tenemos que seguir luchando, quizás con algunas debilidades en la carne. Tenemos que seguir luchando con los ataques de Satanás que opera en este mundo. Tenemos que seguir luchando contra a veces enfermedades, con el sistema de gobierno del príncipe de las tinieblas de este mundo. Y tenemos esa lucha constantemente. Por lo tanto, lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida no solamente es que te ha dado vida, y eso es lo más importante, nos ha resucitado, pero nos ha libertado para que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud de donde fuimos sacados. ¿Te das cuenta? Por eso es que esto es tan precioso, este capítulo. Efesios, la carta de Efesios completa es preciosa. Completa. Pero está hablando de cómo Cristo nos bendijo delante del reino celestial. ¿Cómo nos bendijo? Pero ahora también nos dice lo que ha hecho por ti aquí y ahora. Aquí y ahora. Antes, dicen los versículos 2 y 3 de Efesios, estábamos esclavizados sin Él. Mire allí lo que dice la palabra. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, por eso yo le decía que Pablo también incluyó en que a los judíos y a él mismo, dicen los cuales también, todos nosotros, también él se incluye, ¿ve? Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, iguales que vosotros los gentiles. Nosotros los judíos también éramos así.
Y me encanta ver la sinceridad del apóstol Pablo aquí. Pero no solamente la sinceridad, sino la humildad también de reconocer esto aquí, él. Él se incluye entre los que habían estado esclavizados por la corriente del mundo, por los deseos de la carne y los pensamientos. En otras palabras, él no tenía un concepto más alto de los demás, de él mismo que de los demás por ser judío. Y me gusta esa, no solo la sinceridad, pero también la humildad allí. Y tal vez alguien aquí hoy pueda decir, o cuando nos vea en el social media, pueda decir, pero yo no soy esclavo de nadie. Ok, es verdad, yo vivo en un país libre. Yo me levanto a la hora que yo quiera. Y yo voy a trabajar si yo quiero. En serio. Yo escucho mucha risa por ahí. Ah, entonces no estamos libres de eso. ¿Verdad? ¿Ah? Allí estamos intercambiando tiempo por dinero. Y nos hace falta. Entonces no estamos muy libres. Pero hay otras cosas también. No solamente el trabajo nos esclaviza. El entretenimiento esclaviza. También. Algún hobby también esclaviza. Alguna debilidad también esclaviza. Algún juego también esclaviza. Algunos vicios también nos esclavizan. Hay muchas cosas que nos esclavizan y someten a la carne por encima del espíritu. Y le dicen al espíritu, no. No, no, no. ¿Por qué? Porque el mundo lo primero que te dice es, you deserve it. Tú te lo mereces. ¿Sí o no? Ahí empieza. Por eso le dije que el bombardeo es campal. Dice, tú trabajas como un esclavo, así mismo. Tú te mereces también un día. Tú te mereces eso. Tú te mereces esa televisión de 85 pulgadas o 99, no sé cuántas tienen ahora. Ahorita la van a acabar de 99, van a poner, bueno, el screen ya existe, ¿verdad? Que lo puedes poner en la pared, tan grande como tú quieras. Tú te mereces eso. Y entonces uno se pone ahí a pensar, oye, ¿verdad? Yo te llevo tanto tiempo trabajando. Y no siquiera me puedo sentar un día a ver aquí esto y disfrutar del surround sound. Estoy cogiendo solamente el entretenimiento y ese pedacito del entretenimiento. Hay muchas cosas nada más, pero por ponerte un ejemplo. Y entonces dice, no, me lo voy a comprar. Dice, no, pero yo no quiero pagarlo todo cash porque me quedo me quedo sin el fondo de emergencia, ¿verdad? Entonces, nada, vamos a cogerlo un crédito y ahí sin intereses por 6 meses. Y ahí estamos. Las compañías, hermanos, saben todo eso hace rato porque para eso le pagan a gente que lo estudien. ¿Ok? Para que usted y yo caigamos en eso. Cuidado. Porque hay muchos tipos de esclavitud. Muchos tipos de esclavitud. ¿Ve? Entonces, Pablo dice, en aquel tiempo, eso no sucedía ahora, que habían sido esclavos. Mire lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan. Capítulo 8, Juan 8, versículo 32 al 34. Se lo voy a leer, creo que está en pantalla. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero fíjense que aquellos hermanos a quien Juan se lo estaba diciendo respondieron como nosotros hoy. O por lo menos lo pensaron. Y ellos dijeron, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Bueno, Jesús le dijo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Y usted dice, no, pero yo no soy pecador así tanto como ellos. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos algo que justificamos todo. O por lo menos intentamos justificarlo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros en Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En ese todo estamos todos, nosotros, toda la humanidad
está separada de Dios, sin excepción. Y yo lo que quisiera es que nosotros en esta porción del 1 al 10, donde Pablo viene hablándonos acá, no veamos que la invitación de Pablo de una manera negativa. Más bien lo que Pablo está tratando de hacer aquí es que recordemos de dónde es que nos ha sacado. Eso es lo que él está tratando de motivarles a ellos, recordando de dónde los ha sacado, lo que Cristo ha hecho por nosotros y dónde nos ha posicionado en Cristo Jesús. Porque, por ejemplo, a los colosenses, él le dice allí en Colosenses capítulo 1, otro pueblo de allí del Asia, también le envía una carta y le dice, de este mismo tema, le dice, el cual nos ha librado, ¿quién? Jesucristo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Gálatas 5:1, otro pueblo, otra iglesia que había allí, le dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, en otras palabras, implica que antes estuvo esclavo, pero fuiste libertado. Ahora no vayas para atrás para la esclavitud de nuevo. Vive como libre. Si eres un hombre libre, una mujer libre, vive como libre. Esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Ve? Como podemos ver, hermano, la exhortación de Pablo no solamente era para los hermanos de Éfeso, era también para los hermanos de Colosas, eran para los hermanos de Gálatas y eran para todos los oyentes y lectores de sus cartas. ¿Sabe por qué? Porque el pecado afecta a todo el mundo, no solo a los de Éfeso, a los de Gálatas o a los colosenses o a los romanos. El pecado también afecta a los de Ocala. El pecado también afecta a los de Florida, a los de Estados Unidos, a los del mundo entero. También el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, no solo en aquel tiempo, sino también en este tiempo. Entonces, por eso es que Pablo exhorta a que no regresemos a ese estado donde hemos sido rescatados. Pablo es enfático, pues él dice que esto fue posible gracias a Dios. Por eso vuelvo a leerle los versículos del 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. La palabra gracia realmente es un regalo, es un don de Dios que nos ha otorgado en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es interesante porque con Cristo Jesús, dice aquí, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. 3 outlines, si usted le tiene por allí un devocional en algún momento que vaya a llevar por ahí, ahí tiene un outline de 3 puntos. Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Y por qué lo hizo? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia, este es el versículo que más todo el mundo conoce. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Esa es la palabra don allí. No por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 responde la segunda pregunta que hicimos al principio. ¿Para qué? ¿Se recuerda? El versículo 10 responde eso. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Las obras siguen la fe. ¿Cierto? Esto es lo que está hablando aquí. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos o en ellas.
Así que en estos versículos claramente nos dice quién es el autor de la salvación. ¿Sí o no? Está clear. Bien obvio, Dios mismo es el autor de la salvación en la persona y a través de la persona del Señor Jesucristo. Y nos dice claramente que es un regalo y que se obtiene por la fe en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Esto nos deja para contestar la segunda pregunta que ya le dije y que ya le di la respuesta en el versículo 10. ¿Rescatados para qué? Recordemos nuestras posibilidades en Cristo. Fuimos rescatados para propósitos mayores en primer lugar. Recordemos también nuestras posibilidades en Cristo. La primera posibilidad que Pablo dice aquí es que si no tienes a Cristo, Dios desea obrar en ti. Esa es la primera. Si no tienes a Cristo en tu corazón, si no lo has recibido como el Señor de tu vida, si has oído hablar de Él, pero todavía no has comenzado a tener esta relación personal con Él. Quizás fuimos criados en un hogar temeroso de Dios. Quizás hemos estado expuestos al Evangelio muchas veces, pero todavía no hemos tomado ese paso. Es decir, yo abro mi corazón, mi vida para Dios, para que Él sea verdaderamente el Señor de mi vida. Yo me bajo del trono de mi vida y ahora Él ocupa el trono de mi vida. Él me va a guiar, Él va a decir de aquí en adelante cuál es la manera en que debo de vivir. Él va a guiar todas las cosas. Si tal vez usted no ha hecho eso, lo primero que Dios realmente nos está hablando y que Pablo le ha dicho aquí a los hermanos de Éfeso es que Dios desea obrar en ti. Dios, que es rico en misericordia, dice el apóstol Pablo, y por su gran amor con que te ama, desea que hoy lo aceptes, lo recibas, lo reconozcas en tu vida. Y que salgas también de la esclavitud en la cual también nosotros hemos estado anteriormente, como Pablo confiesa aquí. Pero no solamente que salgas de la esclavitud, sino que salgas de muerte a vida, porque dice aquí el apóstol que os dio vida. Aún estando muertos, os dio vida. Así que la primera posibilidad que hoy hay aquí para una persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida es que Dios obre en tu vida para muerte a vida. Esa es la primera. Después podemos hablar del creyente. Pero antes, esto es lo primero que el apóstol dice aquí. Él dice que es por fe. Una fe verdadera. ¿Y cómo yo y usted sabemos qué es lo que es una fe verdadera? No es difícil. No hay que coger una clase de teología. Una fe verdadera persevera hasta el fin. Se mantiene. Con sus altas y sus bajas, pero se mantiene. Porque ¿qué cristiano no tiene sus altas y sus bajas? Y el apóstol Pablo tenía sus propias luchas en la carne. Todos tenemos eso, pero persevera hasta el fin. Esa es una fe verdadera. Que está como un soldado, como hablamos la semana pasada, con la armadura, ¿verdad? Y que está allí todo el tiempo defendiéndose porque el enemigo anda constantemente lanzando dardos de fuego. Y que está conectado con el Señor porque está en pie de guerra. Sabe que ya la batalla final ha sido ganada, pero tenemos lucha de guerrillas todo el tiempo. Esa fe persevera. Tal vez la pregunta para algunos aquí hoy es, ¿no se gustaría usted hoy, ahora? Porque solamente cuentas con el ahora, no cuentas con el después que salgas de este lugar. Ni siquiera cuentas con que vas a poder regresar la semana que viene. Ni siquiera cuentas con una iglesia en el lugar donde vivas si vas a ir a visitarla o aquí o en otro lugar. No cuentas con eso.
cuentas ahora. Porque el futuro pertenece a Dios. ¿No te gustaría hoy, ahora, dejar a Dios obrar en ti? Porque eso es lo que le estaba diciendo aquí a los hermanos de Éfeso. Dios obró en vosotros en el pasado. Os rescató de esta manera de vivir. Y hizo todas estas cosas que Pablo enumeró en el capítulo 1. Lo sentó en los lugares celestiales, lo hizo aceptos en el amado. Toda esa lista que yo le di, todo eso lo hizo. Y lo exhortó para que no regresen a esa manera, sino que ahora anden en el Espíritu. Porque fuimos creados para buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Te puedo decir algo más? Este versículo 10 dice que Él preparó de antemano. Dios de antemano tenía un plan para tu vida. Pero algunos no lo han encontrado todavía. ¿Sabes por qué? Porque no has dejado que Dios obre en ti. No has dejado que Dios obre en ti. Si usted dejara que Dios obrara en usted como Dios quiere, no como yo quiero, no como el pastor quiere, no como esta iglesia quiere, no como aquella denominación quiere, no como mi familia quiere, no como mi esposo o mi esposa quiere, no, como Dios quiere. Porque al fin del cuenta, hermano y amigo que estás aquí, esto es entre Dios y usted. Esto es entre Dios y usted. Si usted lo dejara, créame, que el plan de Dios comienza a establecerse en su vida. Pero déjelo allí, mi querido amigo, hermano, allí. Déjame decirle, el dejar a Dios obrar en tu vida y en mi vida no quiere decir que todo se va a arreglar de la noche a la mañana. Porque a veces nos venden ese evangelio, ¿verdad? Ven a Cristo, que aquí está la solución para todos tus problemas. Eso no es cierto, hermano. No es cierto. Mira la cantidad de problemas que tuvo el apóstol Pablo por venir a Cristo. La cantidad de apedreamientos, naufragios, vituperios, golpeado que fue. Mire allí a Timoteo, tenía una úlcera en el estómago y no se le fueron sanadas. Mire allí el destierro del apóstol Juan en la isla de Patmos. Mire allí las decapitaciones de todos esos mártires cristianos del apóstol Pedro. Como nos dice la historia. O sea, no es que por venir a Cristo todos tus problemas aquí en la tierra se van a solucionar. No es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero lo que sí se va a solucionar son los problemas que tenemos en la eternidad y para con Dios. Eso sí se van a solucionar. Ahí se van a solucionar. Porque vamos a salir de muerte a vida. Nuestro nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Y la muerte segunda ya no tiene potestad sobre tu vida y sobre mi vida. Esta muerte de esta carne aquí se queda y ahí se puede quedar. Pero he pasado de muerte a vida. Y todo es por el poder de Dios, no por mí. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba exhortando a los hermanos de Éfeso. Eso es lo que te está exhortando a ti hoy. Lo que nos está exhortando a todos nosotros. Deja a Dios obrar en ti hoy. Es lo primero que te quiero decir. Lo segundo que te quiero decir es que está en ese mismo versículo 10. Si ya dejaste que Dios obrara en ti y lo aceptaste como Señor y Salvador de tu vida, entonces, mi querido hermano y hermana, deja que Dios obre a través de ti. A través de ti. Porque dice aquí el Espíritu Santo por medio del apóstol que fuimos ¿qué? ¿Creados para qué? Para buenas obras que Él preparó de antemano. Él preparó de antemano. Él sí tiene un plan para contigo y tiene un plan que es mucho mayor. Y te quiere usar para que seas
allí un efectivo en el reino suyo. Dice, porque somos hechura suya. Dios nos ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Hechura suya. Esa palabra en el griego quiere decir que es un producto que todavía está en proceso. Que Dios no ha terminado contigo y conmigo. Porque dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el fin de los tiempos. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta cuándo, hasta el día de Jesucristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 10. Y tenga en mente esto, no somos salvos por buenas obras, pero sí para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Eso es lo que viene enfatizando aquí. Pero sí para buenas obras, porque una cosa no exime la otra, ¿cierto? No, Dios no nos salvó para que nos quedamos quietos en el trabajo, para que nos quedemos quietos aquí en la iglesia, en el barrio. Dios nos salvó, ¿para qué? Para que usted y yo seamos un testimonio de su gracia, de su amor, de su bondad. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Entonces hay obras que van a seguir. Y esto es lo que el apóstol, esto es lo que, Santiago habla sobre la fe y las obras. La Biblia habla de muchas clases diferentes de obras. Tenemos las obras de la ley, que no pueden salvar a nadie, dijo Pablo. Existen también las obras de la carne, de las cuales no debemos de vivir en ellas porque pertenecen a la vieja naturaleza. Más bien andad, ¿verdad? En esto, despojados de la vieja vestidura y vestidos de la nueva. Constantemente Pablo está hablando de esto. Pablo habló de las obras de las tinieblas, que lo que persiguen es que enredarnos y ahogarnos y hacernos desviar. Las obras muertas en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Y las obras de justicia que habla allí Tito capítulo 3, versículo 5. Se refiere a obras religiosas, obras, buenas obras, que algunos pecadores tratan de hacer obras para salvarse a sí mismos, y eso va en contradicción completa a lo que Pablo acaba de decir en Efesios capítulo 2, versículo 8. Hay diferentes obras que usted y yo vemos en la palabra de Dios. Isaías declaró que todas nuestras obras de justicia son como que, como trapo de inmundicia. Así que si nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia, ¿cuánto más serán nuestros propios pecados? Por eso es que dice el apóstol Pablo, es por fe, no por obras. ¿Ve? Así que, contrario a estas obras y a las propias nuestras del pasado, estas obras son buenas, porque están preparadas por Dios para que anduviésemos en ellas, hermano. Quiere decir que Dios preparó algo para tu vida. De repente estás en el trabajo, de repente estás en la calle, haciendo algo, manejando, te encontraste con alguien, yo no sé. Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas, porque Dios te quiere usar en ellas. Pero si nosotros no estamos conectados con Él, si no andamos en el Espíritu, no discernimos y seguimos de largo y no hacemos eso, nos perdimos la bendición de ser usados por Dios en esa buena obra que Él preparó de antemano para ti y para mí. Termino con esta meditación, hermano, en esta mañana.
recordamos que el mismo poder de resurrección cobró en Jesús, nos ha salvado y nos ha sacado del cementerio del pecado de nuestra vida. Pero ese mismo poder nos puede ayudar a vivir a diario una vida abundante en libertad.